Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa con criminales en Canal Sierra de Cádiz. Hoy me acompaña Antonio Romero y volvemos a ser dos en esta mesa en un caso bastante complicado. Antonio. Hola Javi, gracias por invitarme de nuevo. Es curioso esto de criminales y me presentas a mí. Bueno, dennos tiempo. Bueno, salvando las bromas, un caso, como tú dices, hoy el que nos vas a contar duro, y aquí estoy yo para escucharte y darle voz a la audiencia a la hora de preguntar algunas cositas, convertirme en un espectador más, pero en mi caso en directo para escuchar ese caso. Son casos que todos tenemos, que forman parte de la memoria colectiva de todo el mundo, pero es verdad que a lo mejor no recordamos detalles y demás, y para eso tenemos a Javi Fernández, que viene a contarnos esos detalles. ¿De qué hablamos, Javi? Hoy hablamos de las brujas de San Fernando. Ya dábamos pincelada en el programa que tuvimos, en el que también colaboraba, el programa del caso del crimen de la katana. Sí. Y este caso fue pues unos meses después, o sea, hablamos de que este fue el caso con el que se estrenó, digamos, la ley del menor. Lo de las brujas, porque se hicieron una especie de aquelarre o como apelativo, peyorativo de lo que hicieron, ¿no? Porque pega de las dos formas si tenemos un concepto malo de bruja, ¿no? El antiguo. La verdad es que sí, en cierto modo se le apodaron, pues, digamos que para los medios de comunicación era mucho más contundente decir las brujas, ¿no? Que en los nombres de ellas se suele siempre tener un calificativo con respecto a estos dos seres, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad que de seres humanos no tenían absolutamente nada, pese a las edades que tenían, 16 y 17 años. Hablamos de Iria Suárez y Raquel Carles, dos chicas de San Fernando. En el año 2000, más o menos, ellas iban vestidas como de góticas, ¿no? Digamos, era su instrumento, y luego les gustaba el tema del ocultismo, el satanismo. También hacían el juego de la Ouija, ¿no? Que el juego, para el que no sepa lo que es la Ouija, pues que un tablero en el que pues, bueno, se supone que conecta con el Maya, exacto. Entonces, claro, y de ahí viene un poco, les gustaba también los juegos del tarot y el tarotismo. Entonces de ahí viene el tema de las brujas, ¿no? Además tenía una de ellas tenía una especie de altar con algunas figuras un poco extrañas, con velas negras. Entonces, y de ahí viene lo de las brujas de San Fernando. Estamos definiendo simplemente lo que les gustaba, no sí. Que nadie se nos ofenda, que no, ni mucho menos. Sale mucha gente ofendida, oye, me gusta el tarot y yo no voy a matar a nadie. Ni mucho menos. Estamos definiendo lo que a ellas les gustaba. Lo que a ellas les gustaba, ni mucho menos esto provoca que sea. Si les gustaba ir el domingo a Bahía Sur a ver el San Fernando, eso no tenemos constancia, pero que era lo que les gustaba, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, meses antes o un tiempo antes, el grupo de dos lo formaban tres, lo formaban con la que por desgracia fue la víctima, Clara García, que durante un tiempo era de la cuerda de ellas dos, pero bueno, sí que es verdad que ellas dos eran un poco antisociales, no estaban muy bien vistas en la zona de San Fernando, en el instituto, o sea, La Isla de León. Tres amigas muy íntimas. Sí, eran tres amigas. Una se separa un poco, ¿no? Según veo, sí. Y fue la que terminó siendo la víctima de ahí. Sí, exactamente. Se separó porque, pues bueno, con 16 años, pues se echó novio, se echó pareja. Entonces, pues claro, pues eso provocó que, bueno, pues que la dejara un poco de lado. Algo también normal, ¿no? Y corriente, no es algo que sea muy... Pero sí que es verdad que ellas dos, pues a raíz de eso y de otras cuestiones también, sobre todo familiares, pues hicieron que, bueno, pues que estas dos se reclutaran entre ellas dos y crearan un mundo artificial, pero un mundo bastante peligroso con las artes negras, digamos, y bueno, que empezaran con la fantasía, que es el principio del mal de estas personas, pues bueno, que empiezan con una fantasía hasta que esa fantasía la ven en la tele, y de ahí tenemos que irnos al caso Rabadán. Vieron en la tele en enero del 2000 el caso de este chico que, bueno, pues que el asesino de la katana, que como bien saben, pues mató a sus padres y a su hermana pequeña. Se convirtió en un ídolo para ella, ¿no? Y se convirtió en un ídolo tanto que le enviaron cartas al propio asesino, a José Rabadán, en las que fantaseaban con ellos, y decía que
que era muy valiente por haber hecho lo que hizo, porque ellas no se atrevían a hacerlo hasta ese momento, que por desgracia sí se atrevieron meses más tarde, pero la verdad que es escalofriante esto que hemos contado. Para hablar un poco de Clara, yo creo que si nuestro realizador ahora nos puede poner un poco a Clara, porque yo creo que también es de justicia. Pues, esta es la chica en ese momento, ¿no? La víctima, por desgracia, que no se hizo justicia con ella, después hablaremos de ello. Tenía 16 años, le gustaba pintar, era muy buena persona, y eso también le provocó que las otras dos la manipularan de mala manera, y engañándola con salir de fiestas con ella después de mucho tiempo sin salir con ella. Vamos, entiendo lo típico, es amiga, está separada un poco la novia, niña, hoy ese ratito con nosotros, venga, con tu amiga de siempre, vente para acá, venga, hoy puedo, ¿no? Lo típico, ¿no? Exactamente. No sé si sería el caso, pero por componerme más o menos una idea de que cómo la criatura pudo yo ir a lo que fue su muerte. Exactamente, quedaron en un parque el 26 de mayo del 2000, quedaron en un parque, y bueno, pues en ese parque, que antes era un descampado, ahora es un parque con un monumento por ella, y en el barrero, que se llama, en ese descampado, pues bueno, pues fueron allí a hacer el botellón, lo típico que se hacía en esa época y se sigue haciendo, y bebiendo un rato, hasta que una de ellas le da la señal mediante, bueno, pues una mirada a la otra, y entonces ahí cuando ya la otra rápidamente lo que va a hacer, le va a tapar los ojos un segundo, van a mirar a la luna por el esoterismo y demás, y la otra pues le va a amarrar las manos, le va a aguantar las manos, mientras la otra pues empieza por los golpes de gracia. O sea que todo un plan, todo esto estaba planificado, no sí, surge, totalmente. Si no nos la llevamos, lo hacemos así, hay un gesto, un momento, nos lanzamos. Bastante planificadita. Sí, bastante planificada. Se me olvidaba comentar que también es interesante que un mes antes de los hechos, de lo ocurrido, en el centro Bahía Sur, un centro comercial que hay en San Fernando, para el que no sepa dónde es, pues allí intentaron, hicieron una intentona también de cometer un crimen, porque estaban fascinadas, después de Rabadán, estaban fascinadas con saber qué es lo que se siente al matar. Ese era el móvil, entre comillas, del crimen, que no lo había, porque la gente no era capaz de entender por qué habían matado, y al final pues se llegó un poco a estas cosas siempre me quedo fascinado con lo mismo, porque sí. ¿Qué se siente? Hincando el cuchillo para allá, pues hincalo para acá y ya no lo cuenta lo que se siente, ¿no? O la pistola para allá, pues échala para acá, ¿no? Es que, por ejemplo, esta fascinación por matar a otro, no a mí mismo. Y el ensayo, que por suerte no salió bien, porque se fueron a los baños del centro comercial y allí esperaron hasta que entró una trabajadora que estaba embarazada. La mujer embarazada vio que algo no cuadraba y demás, y salió rápidamente, que eso la salvó, y después llegó el guardia de seguridad, que también vio un poco extraño a las dos chicas, le pidió la documentación porque pensaban que era un robo o algo, y bueno, pues finalmente se quedó en nada, pero ese fue el primer ensayo, además que lo cuentan ellas mismas. O sea que esto a nuestros espectadores le hará pensar a partir de ahora hasta cuando se entra en el baño. Hay que tener cuidado en todo momento, porque los colgados estos, no sé si hoy podemos utilizar lo de psicópata, que tanto últimamente nos tiene a nosotros el término psicópata, que hasta debatimos fuera de aquí sobre ese término. Yo creo que aquí 2 psicópatas de campeonato, ¿no? Aquí tenemos a la voz cantante, que en este caso es Iria Suárez, que es la psicópata de manual, que digamos que la psicopatía con respecto a la otra patología de la otra chica, desde mi punto de vista, es sociopatía. Iria Suárez viene de una familia estructurada, los padres son militares de gran rango, incluso el padre estaba destinado en Bosnia, o sea que hablamos de una familia bien acomodada, y sin embargo la otra chica, Raquel, venía de todo lo contrario, una familia totalmente desestructurada, el padre toxicómano, la madre también con muchos problemas de deuda. En definitiva, aquí vemos que esta chica se convirtió en una sociópata, que es algo muy parecido al psicópata, pero se ha hecho a sí mismo después de
de lo que ha provocado la propia sociedad. Es decir, ella nació normal y conforme las circunstancias de su vida, que es verdad que es una situación muy dura por el padre, por todos los problemas que tuvo con temas de droga, y eso la provocó, pues bueno, pues que no tuviera normas ninguna y que fuera fría a más no poder, y capaz de retroalimentarse con Iria, porque se retroalimentaban. Una era más, digamos, destinada a ejecutar lo que quería, que era matar, y la otra era destinada a que alguien le quisiera, porque nadie, es verdad que estaba desamparada en el mundo por las circunstancias familiares. Entonces se apoyó en Iria. Fuera lo que era. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues esa unión pues provocó este caso tan... No voy a detallar lo que ocurrió en la muerte, prefiero no decirlo, está internet para ello, porque creo que no, pero fue una auténtica barbaridad lo que hicieron con esa supuesta amiga que tenían, y lo peor de todo no viene ahora. No entramos en detalles escabrosos, pero es lo que tú decías, se la llevaron al monte y ahí pues la ejecutaron. Esto es una ejecución en toda regla. Supongo que a la criatura pues le harían ver que era parte de un juego, ¿no? O algo, de vendarle los ojos, supongo, sí. Se quedará para ella, pero entiendo que había confianza, pues un amigo te dice, te voy a vendar los ojos y te pongo algo delante y tú tienes que averiguar lo que es, una tontería. Y la otra pues fue confiada. Totalmente. De que ahí se ve que había una amistad, claro, una amistad, confianza y la ejecutaron. Sí, hablamos de 32 puñaladas. Además yo iba a decir con ensañamiento, pero me decías tú en la previa de esto que la figura del ensañamiento no apareció, ¿no? Es que claro, es que el problema es que la ley del menor es una ley bastante conflictiva, y la ley del menor, aunque un adolescente mate, no está tipificado como un delito, sino como una falta. Es como si el menor hubiera ido a robar un videojuego. Es que es algo muy fuerte, es algo muy fuerte en este sentido. Entonces, claro, ellas dos, ¿qué hacen? Una vez acaban con su mejor amiga, deciden, como coartada, pues cada una ir rápidamente a su casa, se cambian de ropa, la lavan, porque claro, se llenaron entera ya se pueden imaginar, y se van de fiesta. ¿Para que esa noche lo viera todo el mundo o simplemente porque date cuenta que, hombre, yo después de este caso y que te vayas de fiesta, está claro que te tiene que importar absolutamente nada, o sea, y se fueron de fiesta. Y ¿qué ocurre? Que claro, que la Clara le dijo al novio que iba a quedar con ella, y el novio por la noche se encontró a ellas dos y le preguntó ¿dónde está Clara? Y le dijeron no, Clara no, hubo un pequeño problema y a los 10 minutos ella se fue por un lado y nosotros por otro. Ajá. Eso fue lo que ahí ya él le sonó bastante raro. Bastante raro. Este caso lo que no entiendo, Javi, por lo que tú nos contabas, que no se alargó tampoco en el tiempo en cuanto a cadáver, nada, porque tampoco hicieron nada por ocultarlo, ¿no? No, claro, es que lo dejaron ahí vamos, que es que ese es el problema, les importó absolutamente nada, o sea, lo dejaron ahí y al día siguiente el propio novio al mediodía lo encontró. Ah, que fue el propio novio. Sí, porque por la mañana fueron los padres a denunciar que había desaparecido su hija, porque claro, una hija con 16 años, toda la noche sin aparecer, fue rápidamente por la mañana y pues por la zona del Barrero, pues allí tanto las guardias civiles que acompañaban al novio, porque claro, al principio el primer sospechoso fue el novio. Siempre la pareja. Fue el novio, porque claro, pero claro, el novio ya le contó a la policía y al que llevó la investigación, y ya vieron algo extraño, que no podía ser él, ¿no? Entonces, claro, encontraron el cadáver, que por desgracia pues el cadáver estaba totalmente mutilado, es algo que no voy a entrar en ello, y claro, el hilo conductor es lo que le contó el novio a los policías, y es que las últimas personas que la vieron fueron sus dos amigas. Y entonces ya aquí, cuando ya pues van a casa de estas dos chicas, una de ellas era bastante conocida
por los antecedentes de la madre, en la que hablamos de la familia desestructurada, porque bueno, pues se movía mucho esa zona por allí, ¿no? Ya se pueden imaginar el porqué. Y claro, pues empiezan a interrogarla, y una de ellas, en este caso Raquel, que esta chica, dice, bueno, ¿y qué pasaría qué pasaría con el asesino si se descubre? Nosotros no sabemos nada, pero ¿qué pasa si alguien la ha matado? ¿Qué pasa si una chavala como yo la ha hincado tantas veces el cuchillo, no sé qué? ¿No? Ya la policía diría, ¿con qué? Y entonces, claro, aquí hicieron el juego típico que hacen los policías, que es interrogar a las dos, y a las dos decirle exactamente lo mismo, que la otra había ya. Y entonces aquí ya fue cuando Clara se derrumba y cuenta, pues bueno, que las dos pues habían matado. La del entorno desestructurado fue la primera que se derrumbó. Claro, fue Raquel fue la primera que se derrumbó por haber matado a Clara, y es la que lo cuenta, y ya después Iria pues lo corrobora, y entonces es cuando pues bueno, empieza la reconstrucción de los hechos, que tenemos imágenes de esa reconstrucción. Ahora, cuando nuestro realizador lo ponga claramente con esa reconstrucción de los hechos, claro, en el que estas imágenes no se podrían ver en su momento porque eran menores, y no se podría nombrar ni a Raquel ni a Iria, ni nombrar casi nada en prensa, pienso yo. En prensa, como todavía no había entrado, se había aprobado ese mismo año, estaba ahí la cosa. Entonces, algunas imágenes están piseladas y otras no, pero ahí lo vemos, ahí esa reconstrucción de la policía con los guardias civiles y demás. Y se ve en el mismo descampado. Es un descampado, que no es una zona. Lo que más llama la atención, Antonio, es la frialdad, porque aquí la voz cantante la vuelve a tomar Iria, con que Iria cuenta los hechos. O sea, sin ningún tipo de afectividad hacia esa persona que han matado. O sea, ahí vemos la frialdad pura y absoluta de contar los hechos. Pues hicimos esto, la llevamos a tal sitio, todo, o sea, que no tuvieron casi ni que investigar, porque lo contaba con todo tipo de detalles, como reviviendo ese hecho que habían cometido y gustándose, por desgracia, por ese hecho. Algo vamos, fuera de todo lugar. Si Rabadán era un ídolo, el asesino de la katana, pues aquí te habías puesto al nivel de tu ídolo. Sí, totalmente. Habías sido capaz, ¿no? Lo que ya tanto anhelaban. Y le salió baratito también un poco. Sí, por desgracia, claro, con la entrada, porque los fiscales intentaron, los abogados defensores, que en este caso eran de la víctima de Clara, intentaron que no entrara o sea, que fuera juzgada no por la ley del menor, sino por la ley que estaba anteriormente. Entonces serían 25 años, pero claro, con la ley del menor no fue así, y con fueron. No era. Y bueno. Vamos a decirlo claro, un cachondeo, era para. No, la verdad. ¿Cuántos años de pleito ahí? La verdad que fueron condenadas a 8 años con 5 en libertad vigilada, de los cuales pues solo fueron 5 años. Ahí estamos viendo imágenes también, o sea, de la detención. 5 años, digamos, que estuvieron sin libertad en algún centro, ¿no? Tampoco en ninguna cárcel, sino en un centro de menores. Allí estudiaron y demás. Una de ellas empezó con la carrera de psicología, Iria en este caso, y bueno, pues cada una estuvo en un punto distinto de España. Sí, claro, porque por la ley del menor entiendo que ahora mismo ni existe Iria. No, claro, ni existe Raquel. Tienen identidad nueva. Porque te ponen el contador a cero, ¿no? Llegas a la mayoría de edad y puedes quitarte el nombre, apellido y todo, y ahora mismo puedes ser tu vecina y no saberlo. Claro, pues entonces, claro, los hechos ocurrieron en el 2000, en el 2005 estaban las dos libres. Después de haber, es que no hemos contado cómo fue la... Tú decías, no es un delito, es una falta. Claro, es que ese es el problema. Yo creo que ese es el primer gran problema de la ley del menor en España. Se queda como delito, no, sino como falta. Como falta. En los antecedentes y en todo. Claro, entonces cuando llegan... Y digo yo, falta, la de la familia de... Sí, aquí... De la chiquilla que asesinaron. Aquí vemos imágenes... Eso sí que es una falta. No la que sufrió la otra. Aquí vemos imágenes que nos pone nuestro realizador, en las cuales vemos manifestaciones masivas que hubo
por las penas que hubo, porque es que no, ¿qué justicia le puedes dar a esos padres? Y a esa familia, que por cierto, una de ellas, la familia de Raquel, se tuvo que ir de San Fernando por las acusaciones que hubo a la propia familia por ellos. Es verdad que son pueblos que no son muy grandes y es normal que si no lo paga la hija, pues por desgracia van a por la familia. Y en este caso, la propia familia de Clara también se fue del pueblo, asqueada de absolutamente todo. El padre fue una figura importante en esa época y durante muchos años estuvo en varios telediarios como Padre de Coraje, pues luchando por cambiar una ley del menor que obviamente por desgracia el padre no se declara, sí. El padre declara, pues, y se terminaron yendo de San Fernando porque ya no, por salud, ¿no? Por salud totalmente. Entiendo, ¿no? A ver, no puedes romper con lo que ha pasado porque no hay manera, pero porque supongo que todos recordaría aquello, ¿no? Que ese descampado, ahora dices tú que es un parque. Ahora es un parque con un monumento, que después veremos las imágenes, con un monumento de un unicornio. Ahí lo vamos viendo, que es lo que le gustaba más dibujar a Clara, porque le gustaba mucho dibujar y bueno, pues era... Es que si no encuentras consuelo ni en la justicia... Es que ese es el esto problema. no es justicia, o sea, es que si te matan una hija y de la forma en que lo hacen. Y la pena es 5 años, que vale, que se entiende que la prisión, tanto para los adultos como para los pequeños, que no es prisión, busca la reinserción, busca la nueva oportunidad y que estas muchachas estarán todo lo reinsertadas que tú quieras y viviendo. De hecho, tú nos contabas que una de ellas incluso dando clases a menores. Sí, ahora lo contaremos porque esto va... No lo contaste en el caso de Rabadán. Es que vamos a ver, como familia, ¿qué consuelo tienes? Porque ninguno. No hay manera. Ninguno, porque es que encima el propio juez en la sentencia no ve ensañamiento en el asesinato, con 32 puñaladas. Ya estas son las cosas técnicas esas que los de a pie de la calle no entendemos. Yo creo que... tomar esto como una cuestión técnica. El problema, el grave problema yo creo que de este caso es que cuando se hace la ley del menor no se hace para estos casos. Se hacen para casos en los que a lo mejor de chicos delincuentes de robos que ha robado un móvil, pero no sé, la ley del menor no estaba pensada para que se estrenara con un asesinato de esta magnitud. Entonces yo creo que le estalló tanto de las manos que rápidamente quisieron poner un velo a lo que rápido. La sentencia fue muy rápida, fue al poco tiempo, y ya quisieron que no se hablara más, y lo que consiguieron es todo lo contrario, porque estaba la gente totalmente indignada. Es que es algo inaudito, ¿no?, en todos los sentidos, y es lo que hablamos, que es una falta y no es un delito. Entonces en el 2005, 5 años después, que es algo, además que ellas eran conscientes de que se estaba aprobando esa ley del menor, o sea que ellas eran conscientes de que si mataban le iba a caer pocos años de pena, o sea, algo inaudito. No se entiende. La verdad es que no, y es lo que hablamos con el caso de Rabadán, que también estuvo pocos años en la cárcel. Lo que pasa es que el caso de Rabadán se cargó a su familia y no había quien dar la voz de alarma de las penas, pero en este caso sí que hubo muchísimas manifestaciones y mucha indignación en San Fernando y en toda la provincia por todos los hechos que acontecieron. Pues la verdad es que sí, porque bueno, al final una víctima que perdió la vida por un juego, porque, bueno, un juego, que nos esté viendo dirá, juego para ti, no hombre, un juego me refiero a simplemente que querían experimentar que se sentía matando, es que es tan ridículo, pero esto nos enlaza con lo de problemas mentales que yo creo que ahora hay más que en esa sociedad del año 2000, o sea, ahora todavía hay más. Sí, y cómo conviven los problemas mentales en nuestro alrededor y tampoco hay muchas formas de suplir eso, de atacar eso de ninguna forma, porque incluso hemos llegado a un punto en que gente con problemas que tienen casi problemas de internamiento están a tu lado y incluso en algún momento te pueden
increpar, te pueden decir algo y detonantes de situaciones conflictivas y demás. Aquí yo veo mucho problema mental, dos chiquillas que bueno, que no es por tener una estética gótica, ni por eso evidentemente no. Pero alguien tendría que ver que estas niñas tenían algo raro, ¿no? Que había es que el problema es que se estaban planteando matar. Es que el problema de... Sí, porque encima en los diarios se escribían entre ellas y hablaban de fantasías con... El problema de estas dos chicas es que enfermedad mental como tal no tienen. No tienen. Son trastornos... Son trastornos antisociales de la personalidad que bueno, pues que son de una forma de ser distinta, que no tienen los mismos sentimientos que la mayoría, pero saben distinguir lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que pasa es que les da absolutamente igual. Pero en el caso de los psicópatas, tú tienes un psicópata que se obsesiona con alguien, tengo que destrozar a esa persona, que no sé qué, no sé cuánto, y el resto que está alrededor, en muchos casos se le ve hasta medio gracioso, medio se le aplaude, no vea cómo es no vea cómo es aquel. Pero tú te estás dando cuenta que es un psicópata, que cada vez su límite va más allá, y que en determinado momento va a haber un detonante que lo que va a hacer es que esa obsesión que tiene por destrozar a alguien, esa obsesión que tiene, que a algunos le parece gracioso en esta sociedad deshumanizada que tenemos, el día que tenga un detonante se lleva por delante a alguien y todos le decimos, ay, y le da igual. Nadie se lo vio venir. Nadie se lo vio venir. Claro. O sea, porque sí, eso lo vemos claramente. La sociedad ni siquiera, a veces, ni siquiera condena estas actitudes psicópatas. No, que se premian. Sí, porque son personas que a primera vista caen bien. Son simpáticos, son agradables, parece que tienen dos de gente, que siempre están rodeados de... Está obsesionado con destrozarle la vida a aquel, pero es gracioso, Guillo. Después me voy de cubatas con él, no hay problema. Claro. Ahora que lo veo que está obsesionado con destrozarle la vida a aquel, al final estas cosas pues derivan en eso. Digo, el problema que es el tema común de nuestro programa, al final. La psicopatía esta es... Es que claro... ¿qué podemos hacer con eso? Porque... Pues básicamente yo aconsejo, sobre todo de las personas que sin conocerte o conociéndote de muy poco ya automáticamente parece rey de la fiesta, de esas personas hay que desconfiar un poco. Hay que desconfiar porque algo buscan. Y que es lo que ocurre con ellos, que son personas manipuladoras que buscan un beneficio y les da igual pisotear en el trabajo a alguien para conseguir ese ascenso, con la mujer, con la pareja, por ejemplo, les da igual someterla y manipularla y hacerse ellos mismos la víctima para conseguir un rédito. O sea, en definitiva, ellos buscan siempre buscar su beneficio a costa de los demás, pese a lo que pase. O sea, y haciendo lo que vaya por delante quien vaya. Vaya por delante porque les da absolutamente igual. Ellos duermen bien porque no tienen esos sentimientos. O sea, muchos criminólogos ponen el ejemplo claro de una radio, ¿no? Una radio tiene pues distintas modalidades, pues tiene por ejemplo la 90.8, pues ellos, si las personas entre comillas normales sin ese trastorno están en la 90.5, pues ellos están en la 91.4. Entonces ellos no capturan igualmente pues los sentimientos, no se mueven por otras cuestiones distintas. Ellos no les duele si alguien pues ha sufrido algo porque no tienen empatía hacia la otra persona. Otra cosa es que actúen y te hagan creer que la tienen. O sea, las personas que más lloran, que alardean tanto de esos sentimientos, ojo también con esas personas. Ojo con esas personas. Normalmente hay mucha cosa impostada. Porque eso también es el teatro que yo sé. Cuánto me gusta mi gatito, cómo protejo a mi gatito, qué malos son los que lo tiran a la calle. Pero si tú eres peor con las personas que con los gatitos, es que tú el día lo tienes, el día de la radio está movido. Es que está claro, es que esto es... Y entonces eso, y bueno, pues nos hemos ido un poco, pero creo que es interesante. Sí, porque al final vemos que hay una actitud psicópata en esto. La veíamos en el Ramadán que en la semana que hablábamos de eso, hace ya algunos programas. Veíamos lo mismo, es que vemos al final la actitud de esa psicópata, porque es que si no cabe en cabeza humana. Tú puedes tener un desate, un momento de locura transitorio, y en el momento que has clavado el cuchillo, lo primero que habría es arrepentimiento, decir, Dios, ¿qué he hecho? Pues no, se fueron de fiesta. ¿Qué he hecho? Pero es que eso es la principal. Lo que vemos ahí es que no vemos eso, vemos todo lo contrario, da igual.
Da igual. Se arrepienten porque les viene bien, en la mayoría de los casos, para temas penitenciarios y de penas y demás, pero realmente ahí no hay arrepentimiento ninguno. ¿Quién se le ocurre ir a ducharse y salir de fiesta? Absolutamente, bueno, ahí y a poco más. El caso es que ahora ya nos vamos al 2019. Ya han pasado varios años, 14 años desde que salieran de prisión. En este caso nos vamos a centrar en Iria, pues que estudió psicología con unas notas muy altas, o sea que era bastante inteligente, y también pedagogía. Que esto yo tampoco lo llego a entender, que te guste dar clase a niños después de lo que has cometido, pero bueno, como no estoy en la cabeza de ella, el caso es que... Yo ahí no lo entiendo con el sistema, Javi, porque yo entiendo que... hombre, claro. Perdón, que con la reinserción hay que... tienes que tener, no sé, sí, pero bueno, toda la reinserción que tú quieras, pero por ejemplo, si un niño menor de edad de 17 años ha tenido problemas de abuso hacia niños, el sistema tiene que tener algo que diga, esta persona no va a poder estar con niños, educando a niños o con niños en la vida. Y en estos casos igual. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, que en esto yo creo que son bastante, para algunas cosas los veo que son demasiado extremistas, pero aquí creo en concreto, era que has hablado con la pedofilia, y allí te ponen el cartelito, allí te ponen el cartel, y si te mudas a otro sitio, tienes que, y aparte tienes que ir a todas las casas de alrededor a decir que eres pedófilo o pedrasta, según la... Pues eso no lo sabía yo. En Estados Unidos es así. Qué bonito. Mira, tu vecino, hola, además que soy tu vecino nuevo. Tú tienes 2 niñas, ¿no? Porque sepa que yo soy pedófilo. Y me vive ahí al lado. Qué bonito. Y no solo eso, sino que hay un listado de personas que han abusado de niños en todo Estados Unidos, y en cada sitio sale el punto donde está. Lo tienen controlado. Aquí en España no ocurre eso, sino que aquí en España... Aquí diremos que esa persona tiene derecho a la reinserción. Sí, pero es que mi hija también tiene derecho a saber si hay un depredador cerca suyo. Y eso no tienen cura, ¿eh? Eso sí que no tienen cura de ninguna manera, ¿eh? Eso no hay cura que a este tipo de filias, porque son filias, son gente que se siente atraída y no lo puede evitar. Y eso, la única cura que hay es que estén en la cárcel toda su vida, pero como eso no se puede, con lo que tenemos hoy en día... Está esa, y hay las alternativas que no las podemos decir porque me chapa la tele. Y con los que has hablado de... Son las que yo aplicaré al que se acerca a mis hijas. Hemos visto antes que ha puesto nuestro realizador las imágenes de Oxford, porque en el 2019 saltaba a la palestra una información que allí en Oxford, en Inglaterra, pues fue algo sorprendente. Hombre, y imagínate. Que porque claro, una persona dio la voz de alarma de que esta chica estaba en Oxford dando clases en una escuela infantil, pues a niños y niñas, y claro, como tenía otra identidad, pues ella no estaba y no tenía ningún tipo de delito, porque su expediente estaba en blanco, pues no tenía por qué decir eso. Pero en Inglaterra no se entiende esa ley del menor de esa forma. No se entiende que una persona mate a alguien y quede limpia. Allí los antecedentes, da igual la edad que tenga, se mantienen, porque es que sería lo correcto. Hombre, te digo una cosa, aquí entraría sin problema al sistema educativo. Es que está está dando clases. Lo que no podemos decir es dónde, pero está dando. Porque aquí lo que hay que hacer falta un eso de antecedentes, que ellos mismos creo que vale con que ellos mismos declaren que no tienen antecedentes, y en este caso que no los tienen. Es que no los tiene, es que eso. Y claro, aquí las imágenes son, con los titulares son de mujer asesina, da clases a niños pequeños, claro, es que y además ponen incluso con 32 puñaladas, o sea, todo súper fuerte, porque para ellos no entendían cómo esta chica no tenía antecedentes. Y ahora se supone... Yo tampoco. Soy más inglés que español, o que la verdad que nos está quedando un país tan bonito. Es un caso sorprendente,
Y el caso que hoy en día se supone que está en Galicia, no se sabe si da clase, aunque hay gente que sí, pero claro, tiene una identidad nueva y parece que pues ha tenido esa doble oportunidad que su amiga, no, su supuesta amiga, porque esto no se puede llamar amistad, la tuvo. Y la otra chica, que no ha salido tanto en prensa como Iria, la otra chica pues supuestamente está en Madrid y es peluquera. Tiene un perfil más bajito y está más camuflado por ahí, ¿no? Está más camuflado, se supone que tiene pareja y trabaja de peluquera en una peluquería, y eso lo único que supuestamente se sabe de estas dos chicas, que estuvieron 5 años y que bueno, pues han estado muchos años de libertad y han tenido esa doble oportunidad que no tuvo, por desgracia, Clara. Porque ella no les dio la gana. Las brujas de San Fernando. La verdad que es un caso sorprendente, y hace relativamente poco, hace una semana, lo veíamos con otro caso también de tres menores en un centro, en un piso tutelado, sí. Que han matado, han asesinado a la tutora de ese piso. Porque eso es la segunda parte de todo esto que no se quiere decir también. Tú haces una ley del menor laxa, permisiva, el menor no puede ir a una cárcel porque va a salir peor, hay que llevarlo a un centrito, que el centro resulta que es casi una casa normalmente cerca de la playa para que haya aire fresco y muy bien, y no le voy a poner un policía ni un seguridad porque eso está feo, es que porque el menor no sé qué. No, mejor voy a mandar a una criatura a cuidarlo y ojo, que ahí el delincuente parece el trabajador, porque no le vayas a poner una mano encima al niño, y al final esto termina derivando en lo que termina derivando, una muchacha con su vida truncada. Sí, vamos, y de forma también, vamos, bárbara, por llamarlo de alguna manera, y chicos de 13, 14 y 17 años, que parece que, porque aquí también tenemos, y ya para finalizar, Antonio, quiero dar una reflexión con respecto a los menores de edad, porque con 16 años en este país te puedes casar ya. Con 16 años en este país puedes tener licencia de armas. Licencia D, para el que no lo sepa, es un tipo de rifle de largo alcance para la caza. Con 16 años. Puedes tener relaciones sexuales. Con 16 años puedes tener relaciones sexuales. Con 16 años puedes también tener el carnet de conducir de motos. Pero con 16 años, si matas a alguien, la máxima pena son 8 años, que en realidad al final se quedan en 4 o 5 años. ¿Cómo nos comemos eso, Antonio? Pues tiene licencia para matar, parece que le hemos dicho a algunos jóvenes, que evidentemente nuestros jóvenes son la mayoría maravillosos y no están pensando en matar, pero es ridículo pensar que la sociedad no tiene esos granos negros y que no hay que ir contra ellos, hay que ir de buenismo por la vida. Y hay que proteger a ese menor asesino. Hombre, hay que proteger al asesinado, a la familia del asesinado, no, al menor asesino. Hay que proteger, pero también al asesinado, ¿no? Y lo vemos. No te ves luego caso de Marta del Castillo. Que lo traeremos también aquí para analizar, que otro caso también. Y no solo te asesinan, sino que se ríen de ti en tu cara, y como casi todos menores, o casi todos de cachondeo. Por suerte en ese caso había uno que estaba justito en la edad. Que yo no le veo la diferencia a veces a niños de 16 y de 18. Pero es que no las tiene. Sí la tiene. Pero es que no las tiene ni de 13 años ni de 14, porque hay chicos de 13, 14 años que se ve claramente, estos tres chicos, dos chicos y esta chica que han matado a la tutora del piso de protección, los dos chicos, uno de ellos tenía más de 27 delitos, más de 27 antecedentes de robo, de persecución con la policía, o sea, una cosa bárbara. Y estos chicos se los va a condenar por lo que hemos comentado, pero porque no se puede más. El problema es aquí está, que hay que reestructurar la ley del menor y cambiarla totalmente. Porque es lo que tú dices, al final es verdad que cuando tú te encuentras a un niño con 14 años que es que no ha hecho más que robar móviles, no sé qué, y tú analizas su entorno, analizas en qué lo han criado, en qué lo, pues tú dices que esta criatura no ha tenido otro papel en la vida, habrá que ver cómo lo reconducimos. Yo lo entiendo,
Pero cuando las cosas son extremas, claro, no es lo mismo. No se puede, no se puede comparar. Porque alguien, yo ahora tengo 42 años, pero yo con 17 años me consideraba una persona mentalmente adulta. Y yo nunca tuve de eso como el 99,9% de la gente que nos está viendo. A lo mejor en toda la Sierra de Cádiz tenemos uno, que sí lo tuvo. No tenía de matar, de no sé qué. Si alguien la tiene, hay que actuar de otra manera porque está claro que es un peligro para la sociedad. Totalmente. Pienso yo, vamos, de opinión. Pues con esto vamos a terminar el caso, Antonio, las brujas de San Fernando. Creo que ha quedado bien expuesto los hechos y la situación y las reflexiones, sobre todo con esa injusta ley del menor. Bueno, pues estaremos esperando el siguiente caso con el que nos vas a revolver otra vez las tripas, que todavía al final me estás dando los dolores de cabeza, Javi, con estos casos. Pero creo que es interesante para la sociedad y para todos conocer todos estos casos y ver cómo funciona la sociedad para estar preparados y para tener todas las herramientas posibles. Claro, cuando damos esos detalles de la psicopatía que hemos estado diciendo, ese del dial de radio que está un poquito movido, pues a lo mejor también ustedes pueden mirar a su entorno, y no digo que cuando vean unas actitudes que piensan que son estas vayamos a lapidar a nadie, pero alejarse y tener cuidado, claro. Cuidado. Protección. Pues nada, Javi, muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, Antonio, gracias por estar con nosotros aquí en Criminales, en Canal Sierra de Cádiz, y nosotros nos despedimos hasta próximos programas en el que traeremos, como siempre, invitados. Estará también Antonio en otros programas y sobre todo analizando los casos más importantes de la crónica negra en España.